Entre las distintas teorías que encontramos a nivel científico para explicar el funcionamiento del lenguaje humano, se destaca la gramática generativa del señor Noam Chomsky, también conocida en la actualidad como biolingüística. Este científico pues lo que ha planteado es una serie de interrogantes sobre el origen y la evolución del lenguaje, abriendo un camino a la comprensión más profunda de este fenómeno. Ahora bien, creo que para entender los postulados de Chomsky es crucial primero abordar el concepto de cognición. Entonces este término se refiere al conjunto de procesos mentales que involucra la adquisición y el procesamiento, la comprensión y el uso de la información, incluyendo la percepción, la memoria, el juicio, el razonamiento, la resolución de problemas, toma de decisiones, el uso del lenguaje. La cognición entonces es fundamental para nuestra interacción con el mundo, permitiendo procesar tanto la información sensorial entrante como la almacenada en la memoria. A partir de esta comprensión, Chomsky revolucionó la cognición al proponer que el lenguaje es una capacidad innata y específica, concepto que denominó gramática universal. Esta perspectiva nos lleva a considerar la capacidad lingüística como parte intrínseca de nuestra biología, un rasgo distintivo de la naturaleza humana que nos diferencia, por supuesto, de otras especies. Además, el señor Chomsky sugiere que todos los lenguajes humanos comparten una serie de principios y elementos básicos que vienen de alguna manera preprogramados en el cerebro. Esta capacidad lingüística innata, según él, facilita que los niños aprendan rápidamente cualquier idioma al que estén expuestos, basándose en una cantidad limitada de datos. La gramática generativa es por tanto o busca describir esta capacidad innata desarrollando una serie de reglas y principios que estructuran las lenguas humanas. Este enfoque pues tiene implicaciones significativas en cómo gestionamos la documentación y la información. La habilidad para entender y crear el lenguaje pues nos afecta directamente de cómo generamos, cómo almacenamos y cómo accedemos a los documentos y a la información. Al reconocer la naturaleza innata del lenguaje, subrayamos o damos importancia de preservar la diversidad lingüística y cultural en nuestros sistemas de gestión documental. Por último, quiero validar la contribución de esta teoría en nuestra comprensión del lenguaje, no solo en este contexto, sino también a desafiar y a considerar cómo las capacidades humanas influencian nuestra interacción con la información y la documentación en esta era digital. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre diversos temas, en especial para el tema de la legislación documental, no solo como un marco normativo, sino como un reflejo de nuestra comprensión de la naturaleza humana y el lenguaje como tal. Al integrar la biolingüística en el contexto de la legislación documental, apreciamos cómo las políticas de gestión de la información y la documentación son consecuencias históricas que reflejan la estructura y la evolución del Estado, en este caso pues de nuestro Estado colombiano. La obra de Chomsky nos insta o nos anima a repensar nuestras prácticas documentales, considerando las capacidades innatas que moldean nuestra interacción con la información y que éstas nunca son estáticas y tienden a evolucionar y a desafiar
los nuevos retos que nos da la era digital en la cual estamos inmersos en este momento. Para la línea de tiempo donde se identifican los hitos más importantes, vamos a verlo desde el punto de vista internacional y nacional. Entonces vamos a poder evidenciar y a explorar cuáles son los momentos clave que han influenciado la forma en que se manejan y se protegen los documentos en todo el mundo. Desde la primera necesidad que surgió a partir del siglo XIX hasta nuestra era digital, donde cada evento y cada hito representa día a día una transformación digital muy importante. Para los años de 1990 ya se empieza a abordar el tema de reclamaciones de archivos despatriados y la restitución de documentos culturales. Hacia los años 2000 se promueve la estandarización de la gestión documental a nivel internacional. Ya para los años 2010 aproximadamente se aumenta la adopción de nuevas tecnologías para el tratamiento de la información y sobre todo la gestión documental. En 2013 se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea y hacia 2016 se adopta la Declaración de Acceso a la Información y Protección de Datos en América Latina y del Caribe. Para los años 2018 se implementó la Ley de Modernización de la Gestión Documental en España y esto por supuesto que influyó y repercutió en la modernización de la gestión documental en el resto de países. En 1989, a través de la Ley 80, se crea el Archivo General de la Nación y en 1990, a través del decreto 1777, se establecen los objetivos y funciones del Archivo General de la Nación. En 1991 hay una actualización de la Constitución de Colombia, particularmente en el tema de protección de documentos y acceso a la información. Ya para 1992 se inicia o se da inicio formal del Archivo General de la Nación, ya en operaciones a nivel nacional, como ente rector de la gestión documental en Colombia. Para 1992 ya se inician las primeras integraciones a nivel de bibliotecas escolares y comunitarias y hay una reglamentación puntual para este tema en este año. Para 1994 inicia la era informática de una manera más vertiginosa en Colombia. Hay enfoques en tecnologías de información y comunicación más fuertes. En el año 2008, la ley 1266, que establece la ley de habeas data y manejo de información personal, tiene mucha importancia en todas las entidades del Estado y entidades privadas. Para el año 2010, la ley 1409, por lo cual se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística y se dictan el Código de Ética y otras disposiciones. Fecha muy importante para nosotros como estudiantes SIDBA. En el 2011, la ley 1437, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo de lo contencioso administrativo para las entidades privadas, en tanto que la ley 142 del 94 aplica para todas las entidades de servicios públicos. En el 2012, la ley 564, que expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones. Dicha ley introduce elementos muy importantes en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en todas las actuaciones sobre todo en la parte judicial, porque pues digamos ya hay una norma que aprueba digamos el uso de todos estos soportes en el entorno digital.
Ya para el 2012, la ley 1581, que tiene que ver con la protección de datos personales, y en el año 2012 el decreto 2578, que reglamenta el Sistema Nacional de Archivos. Para el año 2013, pues está el acuerdo 04, a través del cual se reglamenta parcialmente algunos decretos como el 2578 y el 2609 del 2012, y se modifica el procedimiento para la elaboración, la presentación, la evaluación, la aprobación e implementación de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental. En el 2013, ya a través del acuerdo 05, se establecen los criterios básicos para la clasificación, la ordenación, la descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que ejerzan funciones públicas para el Estado. Para el año 2019, a través del acuerdo 04 de abril del 2019, se reglamenta el procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación e implementación. También, por supuesto, la publicación e inscripción en el Registro Único de Series Documentales, lo que conocemos como el RUSD, de las tablas de retención documental, conocidas también como TRD, y las tablas de valoración documental. En el 2020, a través del decreto 1287 del septiembre del 2024, se reglamenta el decreto legislativo 491 de marzo del 2020, en todo lo relacionado con la seguridad de los documentos firmados durante el trabajo en casa en el marco de la emergencia sanitaria. En el año 2020, a través de la circular 001 de marzo del 2020, se dan algunos lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales. El concepto de Estado como entidad que posee soberanía y autoridad para organizar la vida en una sociedad dentro de un territorio determinado, pues resaltamos la importancia dentro del marco jurídico, político y social colombiano. Aquí dentro de ellos podemos mencionar algunos elementos constitutivos del Estado, como son el territorio, que describe la extensión física del Estado, incluyendo la tierra, el agua, el espacio aéreo, estableciendo una serie de límites y la importancia de conocer su delimitación. Otro elemento importante es la población, examina la composición demográfica, la ciudadanía y los derechos y deberes de los habitantes. Y uno muy importante, que es la soberanía, y se explica como el poder supremo para tomar decisiones y ejercer autoridad, bien sea internamente o externamente. El concepto de Estado como entidad que posee soberanía y autoridad para organizar la vida en una sociedad dentro de un territorio determinado, pues resaltamos la importancia dentro del marco jurídico, político y social colombiano. Aquí dentro de ellos podemos mencionar algunos elementos constitutivos del Estado, como son el territorio, que describe la extensión física del Estado, incluyendo la tierra, el agua, el espacio aéreo, estableciendo una serie de límites y la importancia de conocer su delimitación. Otro elemento importante es la población, examina la composición demográfica, la ciudadanía y los derechos y deberes de los habitantes. Y uno muy importante, que es la soberanía, y se explica como el poder supremo para tomar decisiones y ejercer autoridad,
eh, bien sea internamente o externamente. Características del Estado. Resaltamos una de ellas, que es la organización jurídica, política, su capacidad normativa interna y la capacidad de representación en el ámbito internacional, su distinción frente a otras entidades o organizaciones. Algunos fines esenciales del Estado tienen que ver con el objetivo de garantizar el bienestar general, promover el desarrollo humano, asegurar la justicia, la seguridad y el orden público. Fines esenciales del Estado. Garantizar la seguridad y el bienestar de la población, promover la justicia y la igualdad entre los ciudadanos, velar por el cumplimiento de las leyes y la protección de los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad, entre otros. Estructura del Estado colombiano. Se basa en la división de poderes en 3 ramas independientes y autónomas. Tenemos la rama ejecutiva, la rama legislativa y judicial. Cada una de estas tiene funciones específicas y se encarga de garantizar el equilibrio y la separación de poderes en el Estado colombiano. A continuación voy a detallar o dar el alcance de cada uno de estos poderes. Vamos a hablar ahora del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está representado por el Presidente de la República, quien es el jefe mayor del Estado colombiano y del gobierno. Su función o una de las funciones principales es planificar, orientar, impulsar y ejecutar lo establecido en nuestra Constitución. También es el encargado de la administración y la formulación de nuevas políticas, de la dirección de la gestión estatal y la representación a nivel internacional. El poder legislativo está representado por el Parlamento o Congreso, que a su vez está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Su función principal es la formulación de leyes, ejercer el control político sobre el gobierno y reformar la Constitución de nuestro país. Como responsables tienen la función principal de representar el pueblo para crear nuevas normas jurídicas y toma de decisiones en asuntos de interés nacional. Está representado por las Cortes y tribunales, los cuales están encargados de administrar la justicia en el país. Su función fundamental es solucionar los conflictos y controversias que se presentan entre los mismos ciudadanos y entre los ciudadanos y el Estado. Son responsables de interpretar y aplicar las leyes, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y a la legalidad en la sociedad. La separación de estos poderes en el Estado colombiano busca evitar la concentración del poder en una sola instancia, promoviendo el equilibrio, la independencia y el control entre las diferentes ramas del gobierno. También esta división permite o contribuye que se protejan los derechos de los ciudadanos, se dé una clara gestión o una transparencia pública, y esto permite fortalecer a la democracia y la sociedad colombiana. La pirámide de Kelsen es una forma, es una herramienta para organizar jerárquicamente las normas jurídicas, teniendo en la parte superior la Constitución del país, seguida por las leyes, tanto orgánicas como ordinarias, los decretos, los reglamentos, y finalmente en la parte inferior las resoluciones y actos administrativos, como son las circulares y demás comunicados al interior de una organización.
garantiza que todas las normas estén alineadas, manteniendo la coherencia y la legalidad del sistema jurídico de un país. Esta estructura jerárquica del orden jurídico lo que permite es organizar las normas iniciando en la parte superior, en la cima de la pirámide de la constitución de cada país, seguida por las leyes tanto orgánicas como ordinarias, vienen los decretos, los reglamentos y finalmente vienen las resoluciones y actos administrativos que irían en la base y en la parte inferior de la pirámide. Esta organización lo que hace es que garantiza que todas las normas estén alineadas con las superiores, manteniendo una coherencia en el sistema jurídico. También es conocida como la teoría pura del derecho, donde el señor Kelsen, jurista de origen austriaco, como lo había mencionado, propuso que el ordenamiento jurídico constituye una unidad o un sistema o un orden cuando su validez reposa en último análisis sobre una norma única. La jerarquía de las normas jurídicas en Colombia, por supuesto, inicia en la parte superior o está establecido con nuestra Constitución Política de 1991, considerada como norma de las normas, donde se establecen los derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, derechos específicos hacia los niños, los ancianos. También se definen los deberes que tenemos como ciudadanos hacia el respeto de los derechos ajenos, a la participación política, a la protección de los recursos naturales y culturales, a la colaboración que debemos a la justicia, a la contribución y al mantenimiento de la paz en el país. En esta norma de normas también podemos encontrar la organización del Estado colombiano, la participación ciudadana, el pluralismo, la economía, la administración de justicia y la autonomía local. Un tratado internacional es un acuerdo celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único, en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en 1999 facultaba lo que les estaba mencionando anteriormente. Las leyes expedidas por el Congreso de la República, facultado por el artículo 150 de la Constitución Política, pueden emanar leyes orgánicas, leyes estatutarias, leyes marco, leyes de facultades, leyes aprobatorias, leyes ordinarias, leyes de convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. Los decretos son un tipo de acto administrativo emanado habitualmente por el Poder Ejecutivo y que generalmente posee un contenido normativo reglamentario. Hay decretos legislativos, decretos administrativos, decretos creados por el gobierno nacional. Una ordenanza es una norma de carácter general o particular propuesta por cualquiera de los miembros de la Asamblea Departamental y son de obligatorio cumplimiento. Las asambleas son corporaciones administrativas elegidas popularmente y gozan de autonomía y presupuesto propio. Esto de acuerdo al artículo 272 y 300 de la Constitución Política de Colombia. Una resolución es una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Se dictan para cumplirlas y se le encomiendan al titular de un servicio
en aras de cumplir con la normatividad que le fue asignada. Una circular es una comunicación dirigida por una autoridad superior a una inferior sobre el mismo tema y con el mismo propósito. Este es un procedimiento empleado por las autoridades superiores para transmitir las instrucciones o directrices a los inferiores y de forma que sigan las instrucciones y decisiones que allí se establecen. El gobierno abierto en Colombia es un concepto que comenzó a tomar forma con la adhesión del país a la Alianza para el Gobierno Abierto, OGP, en 2011. Esta alianza es una iniciativa internacional que promueve la transparencia, el empoderamiento de los ciudadanos para combatir la corrupción y fomentar el uso de nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza en Colombia. Desde entonces, pues se habla de este concepto basado como un modelo de la gestión pública donde la transparencia o el acceso a la información, la participación ciudadana toma gran relevancia por la participación colaborativa entre el Estado y la sociedad. En cuanto a la normatividad del gobierno abierto, tenemos la ley 1712 que tiene que ver con la ley de transparencia y el derecho a la información que tienen los ciudadanos y establece y asegura que todos tengan acceso a la información pública, pero también obliga a las entidades a publicar información básica en sus sitios web y define cómo los ciudadanos pueden solicitar dicha información. También tenemos el decreto 103 del 2015 que detalla la implementación de la ley 1712 del 2014, especificando cómo las entidades públicas deben publicar su información, que es obligatoria y lo deben tomar como procedimiento para responder a los ciudadanos y a las diferentes solicitudes que estos allegan a las entidades. También tenemos el decreto 1081 del 2015 que proporciona una serie de directrices en la eficiencia, la transparencia y la administración pública, incluyendo el uso de las tecnologías de información para facilitar los procesos administrativos y la interacción con todos los tipos de ciudadanos independientemente de su ubicación, de su estratificación, en fin. Por supuesto, tenemos el decreto 1078 del 2015, que actúa como el decreto único y es un documento que unifica y organiza toda la normativa del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC en Colombia. Es conocido como el decreto único reglamentario del sector TIC y su propósito, como lo mencioné, es el acceso, facilitar el acceso, la comprensión y la aplicación de todas las leyes relacionadas con las telecomunicaciones, así como también el manejo del espectro radioeléctrico, la prestación de los servicios digitales y la implementación de políticas para el uso de las TIC en nuestra sociedad. Este decreto promueve la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana a través de la tecnología y es una pieza clave en la estrategia del gobierno digital en nuestro país. El tema de transformación digital en Colombia se refiere al proceso de la integración que pueden hacer las organizaciones a nivel tecnológico, con todo el tema administrativo y por supuesto dentro de su función. El objetivo es mejorar la eficiencia, la transparencia y sobre todo mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía. Esto busca que las entidades, los ciudadanos aprovechen el potencial que brindan las nuevas tecnologías para permitir el acceso y simplificar, digamos, los procesos administrativos en la organización.
La transformación digital se impulsó significativamente durante el gobierno de Juan Manuel Santos, 2010-2018, especialmente con la creación y fortalecimiento del Ministerio de las TIC, lo que hoy conocemos como MINTIC. Este periodo se caracterizó por el lanzamiento de políticas, estrategias, todas enfocadas a la digitalización de los servicios gubernamentales y al fomento de la economía digital, marcando un punto muy importante en la consolidación de lo que hoy conocemos como el gobierno digital en todo el país. Todo esto en miras de ser más eficientes, transparentes y facilitar el acceso al ciudadano y mejorar la calidad de vida de la población. En el marco de transformación digital, entonces, encontramos la Ley 1955 del 2019, que establece el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, y entre sus puntos principales o fundamentales encontramos la inclusión de la transformación digital, que permite incorporar componentes relacionados con la transformación digital como parte integral del desarrollo de las entidades y por ende del país. También hay un impulso a la innovación, se promueve la innovación tecnológica como el motor de crecimiento y desarrollo social, y a su vez se fomenta la eficiencia en busca de mejorar la prestación de los servicios públicos a través de la implementación de tecnologías digitales, incluyendo o dando una inclusión más amplia todo el tema de servicios, garantizando el acceso a los ciudadanos, promoviendo el acceso a la tecnología, a la capacitación digital y por lo tanto a la mejora de los servicios. Ahora bien, MINTIC, para que las entidades puedan desarrollar esta transformación, puso a disposición el marco de transformación digital en cumplimiento del artículo 147 de la Ley 1955, y este plan, digamos, dispone que las entidades estatales del orden nacional deben incorporar dentro de sus planeación o de sus acciones futuras la transformación digital en las entidades. Esta es una pequeña línea de tiempo en cuanto a los temas normativos relacionados con la transformación digital. En el 2010 pues iniciaron toda la serie de discusiones, estrategias. Se pretendía modernizar el sector público, mejorar la prestación de los servicios. Ya en el 2015 se concreta a través del decreto 1078, y allí se establecen el decreto único reglamentario del sector de las tecnologías, cuyo propósito es brindar o era brindar un marco normativo para el desarrollo y la regulación de todo el sector de las TIC. En el 2019 pues ya se promulga la ley 1955, donde se incorporan componentes fundamentales hacia la transformación digital, con un enfoque fundamental que tiene que ver con la innovación y la eficiencia y la inclusión de lo digital en el gobierno. Ya para el 2022 se expide el decreto 1263, se dan lineamientos y estándares para la transformación digital,
directrices muy claras para la implementación de iniciativas digitales en el gobierno. Y todo esto apuntando al servicio al ciudadano, la facilidad de acceso a la información y en lo digital. Políticas públicas de archivo en Colombia. Antes de definirlas, pues vamos a entender qué es una política pública. Es una guía estratégica y normativa para la gestión adecuada de los documentos y de los archivos, asegurando su conservación, su organización, el acceso a la información y principalmente la protección. ¿Cuáles son los objetivos de las políticas? Primero, asegurar la conservación del patrimonio documental de nuestro país. Segundo, garantizar el acceso a la información. Establecer prácticas uniformes en la gestión documental que nos va a llevar a una eficiencia operativa cada día dentro de los estándares que nos exige el acceso a la información. Y por último, nos va a permitir cumplir con la legislación y las regulaciones aplicables en este medio. El marco regulatorio pues desempeña un papel fundamental en la implementación de las políticas públicas de archivo, ya que proporciona el respaldo legal necesario para garantizar su cumplimiento y su sostenibilidad a lo largo del tiempo. Algunos beneficios acerca de esta regulación es que podemos hacer normas específicas que sean coherentes y consistentes, que permitan la protección del patrimonio y sobre todo que se establezcan responsabilidades de acuerdo al sector donde se están regulando. En cuanto al marco regulatorio, pues tenemos la Constitución Política de Colombia, donde se fundamenta o se enfatiza el acceso a la información y al documento público, teniendo como primordial la necesidad que se tiene de acceso a la información, la transparencia y la participación democrática. También tenemos la Ley General de Archivos, la Ley 594 del 2000, la Ley 500, la Ley 872 del 2003 y todos sus decretos reglamentarios. También hay una ley muy importante que es la Ley 1437 del 2011. Esta permite o facilita la utilización de los medios electrónicos en todos los procedimientos administrativos y que tiene que ver con la gestión del documento físico y el documento de archivo electrónico. Y por último, pues tenemos la ley 397 del 97, que tiene que ver con la preservación del patrimonio documental en Colombia.